Victoria de Oscar Piastri en la carrera del Gran Premio de China de Fórmula 1 de 2025. Dominio de principio a fin de Oscar Piastri en el Gran Premio de China, que solamente tuvo como rival a su compañero de equipo dentro de lo esperado, Lando Norris, pero el británico no pudo atacar en la parte final de carrera por un problema de frenos. El podio lo completó, como en Australia, George Russell. Lo analizamos. Se tuvo que defender Oscar Piastri en la salida tras un muy buen arranque de George Russell, que amenazaba con atacarle en la primera curva y que el australiano no dudó en mandarlo incluso a pisar un poquito la tierra. No obstante, pudo mantener el liderato y además lo aprovechó Lando Norris esta batalla para colocarse también en segunda posición. Un poquito por detrás, Max Verstappen se veía bloqueado en esas trazadas de la primera curva, no quería arriesgar en exceso y el resultado era que perdía posición con los dos Ferrari. Además, un Max Verstappen sin ritmo aparente, perdiendo mucho terreno, bastante desconocido, pero en comparativa con Liam Lawson, llegabas a la conclusión de que efectivamente Red Bull estaba muy lejos en esta carrera y que quizá lo de la sprint fue un espejismo. Por detrás, todo más o menos igualado, sin grandes cambios. Bortoleto sufría un trompo, se iba a la parte trasera. Hülkenberg también rápidamente perdía posiciones, pero aquí sí que parece que el Sauber tenía problemas con el ritmo. Y se estabilizaba un poco la carrera. Hay que decir que prácticamente toda la parrilla comenzó con neumático medio, con tres alternativas. Stroll, con neumático duro, Liam Lawson, que salía desde boxes, y Oliver Birman, que también optó por el duro para este comienzo de carrera. El primer sobresalto llegaría en la vuelta 4, cuando Pierre Gasly alertaba de que Fernando Alonso tenía fuego en sus frenos y efectivamente 2 curvas después Fernando Alonso levantaba el pie avisando de que no tenía frenos. Llegó a boxes y se retiró, segundo abandono consecutivo para el piloto español, situación que no ocurría desde 2017. Hay que añadir también que Charles Leclerc se tocaba con Lewis Hamilton. Esta vez, de hecho es que ni lo vio, el piloto británico no se abrió ante ese ataque de Leclerc y la consecuencia fue un alerón roto, perdió el end plate, la parte lateral del alerón delantero, y además hubo cierto daño estructural, el alerón quedó torcido, llegaba a rozar el asfalto en las rectas y curiosamente la FIA no sacó la bandera negra con el disco naranja, una bandera que supuestamente debe ser mostrada cuando hay daños estructurales, cuando hay peligro de que se acabe rompiendo del todo, salga despedido, se quede en mitad de la pista. La FIA optó por no hacer nada y además Ferrari, viendo que el rendimiento del alerón era muy bueno, seguramente tendría su parte negativa, pero también su parte positiva, con ese alerón rozando el suelo en las rectas e inclinándose muchísimo en las curvas, optó por no cambiarlo cuando realizaron la parada. Todo bastante llamativo. Y vamos con las paradas precisamente. Duda total sobre el neumático duro de carrera, nadie lo había probado, no se sabía cuánto iba a aguantar, no se sabía si iba a sufrir de graining, de blistering o qué iba a pasar. Así que la vista estaba puesta en las paradas, que había mucho miedo de hacerlas demasiado pronto, pero también todo el mundo era consciente del gran poder del undercut y efectivamente rápidamente comenzaron a parar pilotos y a ganar posiciones. Eso sí, pasaría factura a final cuando rodasen con unos neumáticos mucho más gastados, estaba por ver. La parte de arriba llamaba la atención cómo Ferrari le pedía a Lewis Hamilton que intercambiase posición con Charles Leclerc. Charles Leclerc, repetimos, teóricamente con un alerón dañado. Y por detrás, pues, diversos cambios de posiciones, muy movidita, típico en este tipo de carreras. Después de esta primera parada y viendo el rendimiento tanto de Oliver Birman como de Lance Stroll, algunos pilotos empezaron a especular, ojo, que esto puede ser a una sola parada. Primero en lanzar la voz de alarma, o quizá el que más lo evidenció fue George Russell, que avisó de que el graining de McLaren se había limpiado y que iban a ir a una sola parada. Y la verdad es que acertó. No parece del todo claro que
esa fuese el objetivo, sino más bien fue un cambio que realizaron prácticamente todos cuando vieron el rendimiento del neumático duros. Todos menos Ferrari, que con Lewis Hamilton sí fue a 2 paradas y no salió la cosa como esperaban. De hecho, Hamilton, cuando realiza su segunda parada, estaba a punto de ser atacado por Max Verstappen. Parece que sufrieron un poquito de green en esa parte de carrera y acabó a 10 segundos del piloto neerlandés y sin opción a atacar a Charles Leclerc. Así que no parece que la estrategia ha sido óptima, aunque también no les ha costado perder. Y con los pilotos de cabeza de carrera yendo a una sola parada, sin mucha historia, la verdad que toda la emoción se concentró en 2 puntos. Uno, McLaren, que por lo que sea parecía querer desviar la atención, anunció lluvia para las 3 últimas vueltas, luego corrigió, dijo que última vuelta y efectivamente no cayó ni una sola gota. Pero también Lando Norris sufrió con los frenos. El piloto empezó a decir que el pedal se le estaba yendo abajo y el equipo envió continuas señales de alerta. La situación es crítica, no frenes, no frenes, no frenes. Y la verdad es que Lando Norris seguía manteniéndose como unos 3 segundos de Oscar Piastri. No fue hasta las 2 últimas vueltas cuando verdaderamente comenzó a levantar el pie del acelerador, empezó a dejar al coche frenar automáticamente con la fuerza aerodinámica. Y ahí sí cedió terreno con Piastri y empezó a acercarse George Russell. Cruzó meta, de hecho, a 9 segundos con el Mercedes a menos de 2 segundos, ya acercándose peligrosamente, pero sobre todo con miedo a que los frenos no aguantasen. Quizá 1 o 2 vueltas más lo hubiese pasado realmente mal. Pero doblete de McLaren, muy buena carrera para el equipo que ha evidenciado que aquí en este circuito salir delante era muy beneficioso. Como decía, todos los pilotos de arriba, estrategia a una única parada. Lewis Hamilton esto era el primero a 2 paradas y mucho más divertida, más emocionante y muy difícil de leer todo lo que ha ocurrido por detrás. Actualización de última hora, puesto que 3 pilotos han sido excluidos en las verificaciones técnicas de la carrera. 2 de ellos habían terminado los puntos y el tercero lo habría hecho de no haber sido excluido. ¿Quiénes son los protagonistas? Los 2 pilotos de Ferrari, además por infracciones diferentes. El tercero, el Alpine de Pierre Gasly. Charles Leclerc no dio el peso mínimo exigido, estaba por debajo, se podría pensar que era por el trozo de alerón que le faltaba. Sin embargo, la FIA ofrece la posibilidad a los equipos de pesar el coche con un alerón similar, un alerón de repuesto, y a pesar de cambiarlo, seguía estando por debajo del peso. Mismo caso que Pierre Gasly, que también estaba 1 kilo por debajo del mínimo exigido. En cuanto a Lewis Hamilton, su caso es diferente y es que la tabla que se coloca por debajo, el llamado skid, tenía un desgaste mayor al permitido, señal de que ha estado rodando muy bajito durante toda la carrera. ¿Qué ocurre finalmente con todo esto? Pues mantiene la victoria Oscar Piastri por delante de Lando Norris y George Russell, 4º lugar para Max Verstappen, que estará pensando con lo que me ha costado adelantar y me he quedado en el mismo sitio, y 5ª posición para Esteban Ocon. Qué resultadazo para el piloto de Haas. Ya era bueno antes de las 2 exclusiones de Ferrari, ahora más todavía. 6º lugar para Andrea Kimi Antonelli, del que hemos conocido que su mal rendimiento tenía que ver precisamente con el trozo de alerón que ha perdido Charles Leclerc y que se le ha quedado en el piso, se le ha quedado en el fondo, dañando el rendimiento. 7ª posición para Alex Albon. 8º Oliver Birman, más puntos todavía para el de Haas. 9º Lance Stroll y 10ª posición Carlos Sainz, que coge 1 puntito. Buenas noticias para el de Williams, que en cualquier caso sigue sin estar del todo conforme. ¿Quién no se lleva premio? Isaac Hadjar se queda a 2 segundos de las posiciones de privilegios. Liam Lawson, 12ª posición. 13º Jack Doohan. 14º Gabriel Bortoleto. 15º Nico Hülkenberg. 16º Yuki Tsunoda. Y sigue sin pasar por meta Fernando Alonso, el único abandono de la carrera.
En cuanto a la clasificación de pilotos, también pequeños cambios. Sigue liderando Lando Norris, más líder tras este resultado, 44 puntos. Por detrás, Max Verstappen 36, George Russell 35 y Oscar Piastri 34. Andrea Kimi Antonelli suma 22, pega un pequeño salto. 16 para el Williams de Alex Albon en sexta posición. Séptimo, Esteban Ocon con 10 puntos, los mismos que Lance Stroll. Novena posición, baja Lewis Hamilton. Décimo, Charles Leclerc con 8 puntos. Nico Hülkenberg se mantiene con sus 6 puntos. Oliver Beeman, decimosegundo, 4 puntos, supera a Yuki Tsunoda. Y aparece Carlos Sainz con un puntito en la decimocuarta posición. En constructores, bastante similar. Mercedes 78 puntos, McLaren 78 puntos, Mercedes 57, Red Bull 36 y aquí sí que es lo llamativo, Williams y Ferrari empatados con 17 puntos. 14 son para Haas, 10 para Aston Martin, 6 Sauber, 3 Racing Bulls y sin puntos Alpine. Como decíamos, en 2 semanas, próximo Gran Premio Japón, el primero de un triplete de carreras.